Las acciones de la compañía Tesla han subido casi un 260% desde su mínimo alcanzado en enero del 2023. Sin embargo, sus números fundamentales dicen otra cosa. ¿Estaremos frente a una burbuja o al inicio de algo mucho más grande? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a traducir en palabras simples y claras el lenguaje de Wall Street para entender por qué Tesla sigue subiendo a pesar de que sus fundamentales no lo justifican. Y antes de empezar, quiero pedirte que si aún no lo has hecho, te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Y atención inversores, si se perdieron la promoción del 50% de descuento en la suscripción anual de Investing Pro del mes pasado, no te preocupes que ha llegado una nueva oportunidad única y por tiempo limitado. Del 15 al 17 de septiembre, Investing Pro ha lanzado una oferta flash que te permitirá el acceso a todos los beneficios de su plataforma con un super descuento del 50%. Y si además te suscribes a la plataforma utilizando el enlace que te dejo en la descripción de este video, tendrás un 15% de descuento adicional. Así es que no dejes pasar esta oportunidad, invierte en tus conocimientos antes que la promo se acabe. Bueno, sin más preámbulos, empecemos este video. Para elaborar este video utilicé la herramienta de IA de Investing Pro Warren AI y en el Pro escribí: ¿me podrías explicar por qué las acciones de la compañía Tesla siguen aumentando de precio a pesar de que en los últimos 2 años sus fundamentales no han sido favorables? Realizar un análisis profundo y muy profesional como para elaborar un guión a partir de ello. Entonces, apenas presioné la tecla Enter, la herramienta Warren AI comenzó a recopilar datos de la empresa Tesla, evaluar sus métricas clave y realizar un análisis profundo. En menos de 5 segundos me entregó un informe profesional y detallado, con la calidad de un trabajo que cualquier equipo de analistas financieros habría tardado horas en elaborar. En resumen, Tesla no deja de sorprender. En apenas un año sus acciones han subido más de un 70%, alcanzando los $395 al día en que elaboro este video. Pero aquí está la paradoja, sus fundamentos no justifican semejante euforia. ¿Qué está pasando en realidad? Hoy vamos a desarmar la narrativa detrás de Tesla y entender si estamos frente a una oportunidad o frente a una burbuja. Con este rally la compañía ya vale 1.23 billones de dólares, más que varios gigantes automotrices juntos. Sin embargo, sus cifras de crecimiento no lo acompañan. Para este 2025, Tesla proyecta un retroceso de ingresos de menos 5.4% y una caída del EPS de 12.1%. Su PER histórico es de 100 veces sus beneficios y su forward PER alcanza los 211. En contraste, el sector automotriz cotiza entre 7 a 10 veces y hasta las Big Tech como Apple y Microsoft rondan los 25 a 35. Las entregas globales llevan ya 3 trimestres en retroceso y en China su cuota cayó del 7 al 4%. Perdiendo terreno entre BYD y nuevos rivales como Xiaomi. A esto se suman demandas colectivas y riesgos reputacionales que presionan en el corto plazo. El valor intrínseco estimado es de aproximadamente $259 versus su precio actual de $395, lo cual implica un menos 35% de potencial a la baja. En cualquier manual de inversión, estos múltiplos serían una señal de alerta. Y aún así, Tesla ha batido al S&P 500 este año. ¿Por qué? Por el momentum. Los traders y los algoritmos reaccionan a cada titular de la IA como si fuera oro puro. Técnicamente, el RSI, el MACD y las medias móviles gritan la palabra compra. En resumen, el mercado no paga por el Tesla de hoy, sino por el Tesla del futuro. Los robotaxis y vehículos con sistema FSD fueron puestos a prueba en Austin, Texas y San Francisco, con inversiones a través de Morgan Stanley, estimando que podrían liberar $1 billón en valor. En robótica, Optimus, el robot humanoide, apunta a producción masiva para este 2029. Y en energía, Tesla Energy factura 13.200 millones creciendo 31% anual con márgenes del 29%. Soluciones como Megapack 3 y Megablock refuerzan la apuesta en transición energética. Asimismo, Cathie Wood, una de las más grandes inversionistas y gestoras del fondo ARK Invest, tiene una proyección de que en 5 años el precio de la acción de Tesla podría alcanzar los $2.000 a $2.600, pues Wood considera que Tesla no es solo un fabricante de autos eléctricos, sino que también combina varios frentes
convergencias claves del futuro: robotaxis, conducción autónoma, robótica, inteligencia artificial y almacenamiento de energía. Esa convergencia le da múltiples palancas para su crecimiento, pues para Wood los robotaxis o vehículos autónomos también representan una oportunidad gigantesca y espera que esa gran parte del valor futuro de Tesla provenga de ese negocio. También piensa que la conducción autónoma será una ventaja de datos para Tesla, porque ya tiene miles de autos en las calles recogiendo información, lo cual mejora sus modelos de IA. Entonces, Tesla no se vende como un fabricante de autos, sino como un conglomerado tecnológico del futuro. Por otro lado, su CEO Elon Musk es un maestro de la narrativa. Cada vez que presenta algo, ya sea Optimus, Robotaxi o avances de la IA, redefine lo que significa Tesla. Por eso el mercado la valora como software y no como automotriz. Además, como algo positivo de sus fundamentales, la compañía tiene más efectivo que deuda y un ratio deuda capital de apenas 17%. Esa liquidez le da margen para seguir innovando sin depender del crédito. En conclusión, Tesla cotiza como si hubiera conquistado la movilidad autónoma, la robótica y la energía limpia, pero sus números cuentan otra historia: márgenes en declive, entregas en baja y competencia feroz. Entonces la paradoja es clara: Tesla está subiendo porque el mercado cree que el futuro compensará el presente. ¿Será esta una jugada maestra o una burbuja alimentada por sueños? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Comprarías la acción de Tesla a estos precios o preferirías esperar un ajuste? Bueno, hemos llegado al final de este video. Si te gustó, dale like y compártelo. Y suscríbete a mi canal por si aún no lo has hecho y activa la campanita para que te notifiquen cada vez que publique un nuevo contenido. Nos vemos, hasta la próxima.